Estábamos estudiando, comenzamos el miércoles pasado a estudiar las 5 preguntas de Dios, la evaluación de Dios a nuestras vidas. Pero vamos a hacer, creo que merece la pena un paréntesis. Ya estamos llegando a la celebración de Navidad, Nochebuena y Navidad. Por lo menos la fecha que se conmemora habitualmente. Nosotros ya sabemos, hemos estudiado en la Biblia y a través de pruebas arqueológicas y pruebas bíblicas y bibliográficas también, escritos hebreos, de que Jesús no nació el 25 de diciembre, ya lo sabemos, no hay un problema con eso. No hay un problema con celebrar la Navidad o no celebrarla. No hay un problema con estos adornos tampoco. Yo le voy a decir algunas cosas, no las vamos a estudiar esta noche, no es el tema. Hoy tenemos un tema muy lindo, muy interesante, como decía la pastora Susi, el Hanukkah, la fiesta de Hanukkah. Vamos a estudiar y a ver un poco de historia también, ¿no? Pero a veces yo veo por ahí hombres, y escuche bien lo que le voy a decir, porque cuando nos ponemos finos tenemos que ponernos finos en todo o en nada. Hombres de traje y corbata, diciendo que está mal celebrar la Navidad, que es de origen pagano, la fecha, que es de origen pagano el árbol y los adornos y demás. Pero le voy a contar algo, la corbata también es de origen pagano, ¿usted no sabía eso? La corbata es de origen pagano. Y a los que dicen que no hay que celebrar la Navidad, le pregunto por qué celebra su cumpleaños, que también el celebrar cumpleaños es de origen pagano. En la palabra de Dios hay 2 cumpleaños, figuran 2 veces. Uno está relacionado con Egipto y el otro con el cumpleaños de Herodes, para los lectores de la Biblia. Así que si vamos a colar el mosquito, colemos el camello también. Creo que es claro, ¿no? Bueno, si vamos a preocuparnos por tonterías, cuando hay cosas mucho más importantes. Mire, desde que yo era chiquito, en la iglesia donde yo concurría se celebraba la Navidad, se hacían unas fiestas maravillosas, se adoraba el nombre de Jesucristo porque nosotros celebramos la Navidad con el verdadero sentido. Yo sé que no hay orden en la Biblia, no hay una orden específica de celebrar la Navidad. Y repito, tampoco hay una orden de celebrar nuestros cumpleaños. Tampoco hay una orden de celebrar los fines de año o Año Nuevo. Si vamos a lo que no dice la Biblia, hay un montón de cosas que los cristianos hacemos que no están en la Biblia. Y no están ni bien ni mal. Todo lo que no sea ofender a Dios e ir en contra de la ley de Dios directamente. El apóstol Pablo fue claro, dijo, el reino de los cielos no es comida ni bebida, no se trata de eso, no se trata de lunas nuevas, días de reposo, fiestas. El que celebra, celebra, el que no celebra, no celebra. El que come para Dios come, el que no come para Dios no come. ¿Cuándo perdimos de vista eso? Y empezamos con un montón de legalismos que no conducen absolutamente a nada. Aparece por ahí el personaje de Papá Noel, y los chicos tienen ilusión con eso. Pues enséñele bien a sus hijos que lo que celebramos es el nacimiento de Jesús, pero tampoco hay problema si algún tío medio gordito se quiere disfrazar de Papá Noel y traerle regalos a los chicos. Dejémonos de tonterías y empecemos a orar por las almas que se pierden y a predicar el Evangelio. Empecemos a predicar el Evangelio. No perdamos tiempo en cosas que no nos hacen más santos ni menos santos. Esas son las discusiones necias de las cuales hablaba el apóstol Pablo. Bueno, esto como introducción, porque nosotros vamos a celebrar la Navidad, la podemos celebrar el 25 de diciembre, el 26, la podemos celebrar en octubre como Maduro también, allá en Venezuela. No importa.
La muerte de Cristo la recordamos, eso sí hay una orden de recordar la muerte de Cristo, y tampoco hay una exigencia de fechas ni horarios. Usted sabe que hay iglesias que toman la Santa Cena a la mañana. Yo nací en la denominación, si quiere llamarle, de los Hermanos Libres, y teníamos Santa Cena a la mañana. Y no hay problema. Teníamos todos los domingos. Aquí tenemos una vez por mes, a veces 2 veces en el mes. A veces pasa un mes que no tenemos cuando el Espíritu Santo nos guía, y no hay ningún problema, porque el Señor Jesús dijo que la muerte del Señor anunciamos cada vez que lo hacemos. Listo. Es más importante qué vivimos y cómo vivimos cuando salimos detrás de esta puerta, ¿no? Es más importante. Bueno, bienvenidos a todos los que están por las redes sociales. Bienvenida ya nuestra amiga Ivana. Ya le di la bienvenida personalmente, pero bueno, lo hago públicamente también. Que Dios te bendiga. Este es un lugar de bendición, un lugar donde predicamos la palabra de Dios sin vueltas y sin tantas cosas raras, que a veces lo único que logra es que la gente salga huyendo del Evangelio. Dice, estos son los locos fanáticos, y a veces tienen razón por estas cosas que acabo de mencionar, ¿verdad? Y les decía, celebramos Navidad, teníamos una fiestita. Esas cosas quedaron marcadas en mi corazón, son mis mejores recuerdos de la infancia. No me acuerdo cuántos juguetes o cuánta ropa tenía, me acuerdo de esas cosas. Y había tanta bendición, tanta alegría en los niños, en los grandes. Y teníamos arbolito en la iglesia. Y me acuerdo, estando en otro barrio en Buenos Aires, viviendo, que un hermano que colaboraba con la escuelita bíblica, nosotros nunca tuvimos una buena posición económica. Y me acuerdo que ese hermano cayó un día a mi casa y dice, les traigo un regalito, y nos trajo un árbol de Navidad. Y la presencia del Señor se movía igual. ¿Usted cree que un árbol de Navidad va a frenar el obrar del Espíritu Santo? Nosotros no lo tomamos con ningún sentido pagano. Y repito, si vamos a ponernos finos, hay muchas cosas que hacemos que los principios fueron paganos y las hacemos igual. Y no la hacemos con un sentido de paganismo. ¿Qué es una corbata? Como decía recién, también tiene fundamentos paganos, pero es un ornamento en la ropa. Usted sabe que el traje no era el uniforme del cristiano, tenía que ser el traje y la corbata. El traje y la corbata no existía cuando Jesús predicaba. Tendríamos que andar de sandalias y de túnica. El traje es uniforme militar. Viene de la milicia. Se le sacaron los ornamentos militares, las insignias, y se empezó a utilizar como ropa de vestir. ¿Se da cuenta? Y podríamos hacer una lista larguísima. ¿Sabe cuántas cosas consumimos? ¿Cuántas cosas consumimos, marcas, que los dueños de esas empresas son satanistas y dedican sus productos al mismo Satanás? ¿Y qué vamos a hacer? Orar. ¿Qué nos indica la palabra? No pregunten nada por motivo de conciencia. Oren, agradezcan, coman y tomen. Y listo, se acabó el problema. Mire qué sencillo que es. Bueno, pero como les decía, no vamos a estudiar eso en esta noche, sino que vamos a hablar de esta fiesta que los judíos celebran. Usted habrá escuchado el día domingo, creo que fue, porque el domingo empezó la fiesta de Hanukkah y va a terminar el lunes próximo. Son 8 días completos de celebración y tienen un significado. Y para los que son más nuevos o los que escuchan este estudio por primera vez, Hanukkah está en la Biblia. Pasó en el siglo II a.C., en lo que se le llama los 400 años del silencio, donde no se escribió ningún libro canónico de la Biblia,
pero no es que Dios dejó de hablar. Pasaron muchas cosas que nos ayudan a entender el Nuevo Testamento, un mundo distinto a cómo cierra el Antiguo Testamento. Y Hanukkah está en la palabra, aunque sucedió y se estableció en la época del silencio, figura en un versículo bíblico por un detalle muy importante. Bueno, los judíos, hay muchos judíos que se están convirtiendo a Cristo, gloria a Dios por eso, amén. Pero en su mayoría rechazan a Jesús como Mesías, aunque cada vez hay menos. Pero rechazan a Jesús como Mesías. Ellos no celebran la Navidad, pero celebran Hanukkah. Y voy a decir muy entre comillas, ¿no? Da la casualidad de que Hanukkah se celebra casi, dependiendo del año, porque usted sabe que el calendario judío es distinto al nuestro, casi en las fechas navideñas del mundo occidental. Para ser más exactos, del calendario judío, el 25 de Kislev comienza la fiesta de Hanukkah. Ellos celebran con una menorá, la menorá es la lámpara, el candelabro, pero no de 7 lámparas, de 7 luces como está diseñado por Dios en el libro de Levítico, capítulo 23, sino que tienen 8 luces, más una en el medio, que se le llama Shamaj o Shamash, que es para sacar de allí el fuego, y cada día de celebración se va encendiendo una de las 8 lámparas. El segundo día se enciende la segunda lámpara, el tercero, y así sucesivamente. ¿Se acuerdan cuando hablamos que en el lenguaje hebreo se lee y se escribe de derecha a izquierda, al revés que nosotros, de derecha a izquierda? Así que el que es zurdo le queda bien, ¿no? Para poder escribir. Y las lámparas de esa menorá de Hanukkah se enciende de la misma forma. La primera lámpara que se prende es del lado derecho y ahí hacia la izquierda. Esa menorá, que es exclusiva de Hanukkah, se llama Hanukkía. Hanukkía. Y vamos a ver cómo nace esa fiesta y qué tiene que ver con el cristianismo, porque hay algo que los judíos todavía no tienen mucha revelación, falta la revelación del Espíritu Santo, al no tener a Cristo, por supuesto, los que no tienen a Cristo, remarco esto, pero hay una relación muy importante y muy estrecha entre Hanukkah y Jesús, muy estrecha, es profética la fiesta. Y Jesús no se manifestó en contra de esa fiesta, sino que vamos a encontrar que Jesús, en la fiesta de Hanukkah, Él estaba en el templo, porque se iba a celebrar fundamentalmente al templo, aparte de las casas, y Él estaba en el templo en la fiesta de Hanukkah. Por eso este estudio se llama la Hanukkah y Jesucristo, o la Hanukkah. Se escribe de diferentes formas, no tiene una ortografía exacta porque no es una traducción, sino que es una transcripción del hebreo al español o al inglés, ¿sí? Significa dedicación. Para los que toman apuntes, Hanukkah significa dedicación. Vamos a ir atando algunos cabos, yo le voy tirando datos, por ejemplo, que la fiesta de Hanukkah se le llamaba igual, o se le llama igual que la fiesta de Sukkot. ¿Cuál era la fiesta de Sukkot? La fiesta de las enramadas, o de las cabañas, de los tabernáculos. Y era la última fiesta del calendario festivo judío. Usted sabe que proféticamente Sukkot está representando el milenio con Cristo, el gobierno milenial de Cristo. Era una fiesta donde la orden no era la opción, era la orden gozarse y alegrarse en el Señor. Amén.
Y se llama de la misma forma. ¿Cómo se le llama a Sukkot, a la fiesta de las cabañas, a la fiesta de los tabernáculos? Principalmente se le llama la fiesta de las luces y la fiesta de la dedicación. La fiesta de las luces y la fiesta de la dedicación. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el libro de los Reyes, usted va a encontrar que Salomón edifica el templo y cuando dedica el templo lo hace en la fiesta de Sukkot. Él aprovecha, porque Sukkot era una de las fiestas donde había que peregrinar a Jerusalén, entonces todas las familias están representadas, viajaron a Jerusalén, está lleno de gente y él aprovecha ese movimiento de gente para inaugurar el templo. Hace una fiesta maravillosa. Usted lee la historia, el Sukkot era 7 días. Pero Salomón, ¿qué hace? Era tanto el gozo, la alegría, la bendición de Dios, que agrega 7 días más. 14 días de fiesta. Qué hermoso espíritu, ¿no es cierto? Y yo le decía una vez, ¿usted cree que no había gente con problemas, gente con preocupaciones, gente con enfermedades durante esa fiesta? Claro que había. Como nos pasa a nosotros, como cualquier ser humano, en todos los tiempos. Pero tenían que gozarse en el Señor. Y cuando el gozo del Señor, no lo que genera la situación, sino el gozo del Señor, que es independiente a la situación que estoy viviendo, llenaba los corazones, esa gente se olvidaba de los problemas, dejaba todo a los pies del Señor y se gozaban y se alegraban y celebraban, dedicaron el templo. ¿Y por qué la fiesta de las luces? Una vez enseñé acerca de Sukkot, cómo se llenaban con aceite 4 lámparas gigantes hacia los 4 puntos cardinales. Se usaba como mecha las ropas usadas de ese año de los sacerdotes y se iluminaba desde el monte del templo a toda la ciudad de Jerusalén. Se veían las luces y los niños y las mujeres y los hombres, los ancianos, los jóvenes salían a las calles con antorchas y adoraban a Dios y danzaban en la presencia del Señor. Y se gozaban en el Señor. Y se le llamaba la fiesta de las luces. Se veían las calles iluminadas, el templo iluminado. Yo quiero que usted imagine, póngase en tiempo, ubíquese en tiempo y espacio. No había luz eléctrica. No había luces en las calles. La ciudad de Jerusalén era una ciudad, comparada con lo que es actualmente, pequeña. Entonces la luz del monte del templo se veía desde cualquier casa de la ciudad de Jerusalén que estaba detrás de los muros. Más las luces en las calles. Era una fiesta. Bueno, Hanukkah también se le dice y se la conoce como la fiesta de la dedicación y la fiesta de las luces. Y vamos a ver por qué, por un motivo diferente o por motivos diferentes. Haciendo un poquito de historia. Yo le voy a dar tarea. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo aquí, pero anótese para leer en su casa o márquelo en su Biblia. Daniel capítulo 8. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es maravilloso, las cosas están reveladas ahí. Realmente los que se creen doctos y se creen gente muy ilustrada y dice que la Biblia no es palabra de Dios y que no hay prueba de que la Biblia es verdad. Mire, hay pruebas ya de que la Biblia tiene la antigüedad que dice tener. Cuando se establece y se comprueba que la Biblia tiene la antigüedad que dice tener, entonces queda establecido que lo que fue anunciado en la antigüedad y se cumple décadas, siglos más adelante, es revelación de Dios. Indudablemente. Hay que conocer un poco de historia, de arqueología, para entender de que la palabra del Señor reveló cosas que no habían sucedido. De hecho, la Biblia está llena de ciencia. Está llena de ciencia
Antes que los científicos descubrieran muchas reglas y leyes del universo, estaban reveladas en la palabra. Amén. Daniel capítulo 8, cuando Daniel está, usted sabe quién es Daniel, sabe que fue llevado en el cautiverio babilónico con sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, que en Babilonia le cambian el nombre a Sadrach, Mesach y Abednego, y a Daniel le cambian el nombre a Belsasar. Él pasa por el imperio babilónico, por el imperio persa, por el imperio medo-persa, y viene una revelación de Dios estando en la cima del gobierno mundial, el imperio medo-persa. Dios le revela a Daniel de que va a venir un imperio todavía más poderoso y que después de ese va a venir uno mucho más poderoso y más extenso. Entiéndase, el imperio helenístico, el imperio griego y luego el imperio romano. ¿Sí? Bien. No estaba, Grecia todavía no era una potencia, sin embargo Dios le revela un carnero con un cuerno grande que destruye a la bestia anterior, que tiene 2 cuernos, la destruye, la aplasta y empieza a reinar. Esto está en Daniel capítulo 8. Luego ese cuerno es roto y salen 4. Vaya teniendo esto, después usted lo va a leer y se va a ir ubicando. Y de esos 4 cuernos sale uno más pequeño. Uno dice, ¿qué ensalada rusa, pastor? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, los cuernos en la Biblia son signo o símbolo de poder, de gobierno, de fuerza. ¿Qué es lo que está revelando el Señor? Luego el mismo ángel se lo revela a Daniel. Le dice, yo te voy a explicar lo que significa esto. Esta bestia de 2 cuernos es el imperio medo-persa, por eso 2 cuernos. 2 imperios juntos, aliados, el medo-persa. Y esa que viene después y que la destruye con un solo cuerno es el imperio griego, el imperio helenístico. ¿Quién era ese cuerno poderoso? Alejandro Magno. Usted se da cuenta que después, mucho tiempo después de que Dios le revele eso a Daniel, esas cosas suceden en la historia. Pero ¿qué pasa con Alejandro Magno? Estamos repasando a grandes rasgos, hay muchos detalles en la historia, pero Alejandro Magno muere a los 33 años. Escuche bien. Gracias. Muere a los 33 años, en la flor de la juventud, habiendo conquistado todo lo que podía conquistar, y entró en depresión porque dijo, ¿qué sentido tiene mi vida? He logrado todo ya, no tenía más metas. Hoy en día algunos dicen que tuvo hijos, pero la palabra del Señor revela que no tuvo hijos. Y escuche este detalle, el imperio helenístico se divide principalmente, hay otras divisiones más pequeñas, pero principalmente en 4 generales: Casandro, Ptolomeo, Seleuco y Antígono. 4 generales toman las posiciones más fuertes. Ahí vamos entendiendo por qué esa bestia se rompe el cuerno grande y salen 4. 4 generales. ¿Y cuál es el cuerno pequeño que usted va a leer en Daniel capítulo 8, que hace desastres, se mete con el pueblo de Dios, logra tener victoria, establece la abominación desoladora? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso, pastor? Se mete en el templo de Jerusalén, el templo de Dios, sacrifica cerdos en el altar, que era un animal impuro, profana el altar, mete una estatua de Zeus y lo llama el templo de Zeus del Olimpo. Profana el templo, asesina a judíos. ¿Cuál es ese cuerno pequeño? Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, Antíoco IV.
que sale del lado de los seleucidas. ¿Cómo todo está conectado? ¿Qué pasa? Ya hemos estudiado y en algún momento cuando el Señor nos guíe vamos a volver a estudiar los 400 años del silencio. Es apasionante cómo Dios se ha movido en todos los tiempos. Cómo Dios toca el corazón de Alejandro Magno, se le revela a Alejandro Magno para que él no destruya Jerusalén. Los judíos no le permiten meter la estatua de Zeus en el templo y él acepta. Hay un negociado. Los griegos se maravillan de encontrar un pueblo, hablando de los judíos, que no eran bárbaros, eran un pueblo educado, tenían normas de higiene, la ley de Dios. Dios le enseñaba hasta normas de higiene. Era un pueblo avanzado. Y a su vez, escuche bien, a su vez, muchos judíos se enamoraron de la cultura griega. La cultura griega permea, se mete, hace una invasión intelectual en el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Alejandro Magno no le prohíbe a los judíos adorar a Dios, no les prohíbe practicar el judaísmo, no les prohíbe todo el calendario de ofrendas y sacrificios de animalitos que se hacían en el templo de Jerusalén. Convivieron, esa sería la palabra, hubo una convivencia pacífica. Grecia es el nuevo imperio que se erige sobre la humanidad, pero Israel sigue practicando con libertad el culto a Dios. Muere Alejandro Magno, repito, se divide principalmente en 4 generales. Entonces estaban, por el lado de Egipto, estaban los reyes Ptolomeos y por el lado de Siria, en la zona de Siria, estaban los seleucidas, que eran los reyes que vinieron después de Seleuco, el general. 4 generales, hay sucesores en el poder, hasta que viene este personaje que cuando usted lea, insisto en esto, lea Daniel 8, se va a dar cuenta que ahí hay revelación, no solo de lo que pasó con Antíoco Epífanes, sino que hay revelación de el anticristo, la personalidad del anticristo. Este tipo dice, se acaba la libertad. ¿Qué es esto de estar practicando el judaísmo y estar conviviendo con nuestra cultura? Vamos a imponer nuestra cultura, se prohíbe adorar a Dios y sucede lo que ya le conté, la abominación desoladora, profana el templo. Empieza a matar a los que se resisten, empieza a mandar soldados por los pueblos y ciudades de Israel y a todo el que estaba adorando a Dios o practicando el judaísmo lo asesina o le hace negar su fe. Muchos negaron la fe. Se dio una situación en Israel. Un grupo de gente se pone del lado de los griegos. Hubo judíos, estos que ya venían medio enamorados de la cultura helenística, se ponen del lado de los griegos. Pero hay un grupo de gente que dice no nos van a aplastar, no nos van a prohibir adorar a Dios, practicar nuestra fe. Esto pasó más o menos en el año 168 a.C., siglo II a.C., y ante esa situación tan tensa y tan triste, porque ya había muchos muertos, había opresión, había un abuso, se levanta un sacerdote judío llamado Matatías, que tenía 5 hijos, y él se levanta con sus hijos y logra formar un pequeño ejército. Escuche bien, se vuelve a repetir la historia de David y Goliat. Era imposible que Matatías con sus hijos y un pequeño ejército que dijeron nos vamos a unir para defender la fe, pudieran vencer a un imperio. Era imposible, humanamente imposible. Pero vamos a encontrar en Daniel que también está profetizado cuántos días o cuánto tiempo iba a durar la profanación del templo.
y que tiene una correlación perfecta con la gran tribulación, cuando el anticristo va a romper el pacto con Israel. 3 años y medio. Tiene una correlación profética perfecta. A esa rebelión se la conoce como la rebelión de los macabeos. No está escrita en un libro canónico, sí en un libro apócrifo, que apócrifo no quiere decir que sea un libro falso, sino que no está considerado inspiración del Espíritu Santo en un 100%, pero es un libro histórico. El libro de los macabeos o los libros de los macabeos relatan justamente esta historia. Él se levanta, macabeo de Macab. Macab significa martillo. Se levantan con ese pequeño ejército, empiezan a pelear contra los griegos y aproximadamente en 3 años y medio logran tomar el templo nuevamente, lo tienen que purificar porque fue profanado y lo tienen que dedicar nuevamente al Señor. Por eso se llama la fiesta de la dedicación igual que Sukkot. Porque tienen que nuevamente dedicar ese templo que fue profanado. Mire, vamos a leer Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14. Daniel 8. Usted va a encontrar en Daniel un patrón para entender bien la palabra que se refiere a los ángeles en varias oportunidades como varones santos y se refiere al pueblo de los santos. De esta forma se refiere al pueblo de Israel. Por eso muchos malentienden Apocalipsis 12. Cuando habla de los santos, está hablando, es una profecía para Israel. Ahí no está la iglesia. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Es material de otro estudio. ¿Ya lo tienen? Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14. Si no lo tienen ahí en la pantalla. No se me vuelvan vagos, aprendan a buscar en la Biblia. Ya vamos a hacer espadeos bíblicos de nuevo. Bueno. Dice entonces, escuché entonces que uno de los santos hablaba y que otro le preguntaba, ¿cuánto tiempo va a tardar lo anunciado en esta visión? El sacrificio diario, la rebeldía desoladora, la entrega del santuario y la humillación del ejército. Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 tardes y mañanas. Después de eso, se purificará el santuario. 2300 tardes y mañana. 1150 días en el calendario hebreo es aproximadamente 3 años y medio y es lo que duró esa rebelión que logra liberar el templo. Ahora les cuento, la historia sigue, no es que los griegos fueron derrotados y en 3 años y medio se fueron del país, no, la guerra siguió muchos años más, de hecho, Matatías y todos sus hijos mueren, terminan muriendo en esa guerra contra los griegos, mueren muchos judíos, hubo una masacre. Y para dejar un apéndice en la historia y después usted seguirá viendo, ¿no? Los judíos empezaron a pedirle ayuda a un destacamento militar romano. Y los romanos empezaron a ayudar a Israel contra los griegos. Pero no de buen corazón, sino porque Roma se estaba empezando a levantar como un nuevo imperio. Hasta que un general romano se le ocurre y dice, ¿por qué tenemos que ayudar a este pueblo en vez de ayudarlo? ¿Por qué no lo conquistamos? ¿Por qué le cuento esto? Para que usted entienda por qué cuando entramos al Nuevo Testamento ya no es el imperio medo-persa con el que cierra el Antiguo Testamento, sino que ahora está el Imperio Romano
oprimiendo a Israel y gran parte del mundo. Por todas esas cosas que pasaron en medio, que estaban profetizadas en Daniel. Esos 400 supuestos años de silencio, en realidad Dios ya había arrojado luz sobre lo que iba a pasar, porque yo quiero decirle algo, Dios nunca perdió el control de la historia. Y todos los males que el hombre sufre es por su propia causa. A Dios no se le descuidó la humanidad se descuidó, la humanidad le dio la espalda a Dios. Y producto de dar la espalda a Dios no puede haber nada bueno. Cuando nosotros vamos en pos de las tinieblas, nos alejamos de la luz, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a golpear. Es nuestra culpa. Pero es tan grande el amor de Dios que envió a Jesucristo a morir por nosotros para pagar nuestra culpa. Por eso la humanidad tiene esperanza, pero en Cristo Jesús. La esperanza no está en otro. No está en religiones, está en Cristo. No está en una filosofía. ¿Qué es la verdad?, dijo Poncio Pilato. La verdad no es algo, la verdad es alguien. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. No hay otro intercesor, ni hombre ni mujer. Cristo es el único camino al Padre. Es bueno saber todo esto, que por algo Dios lo profetiza y lo revela, en este caso a Daniel, porque necesitamos conocer esto. Daniel capítulo 11, por ejemplo, ahí nomás damos vuelta a la hoja, versículos 31 al 33. Hay más revelación de esto. Dice: sus soldados se dedicarán a profanar la fortaleza del templo, suspenderán el sacrificio diario y luego establecerán la abominación que causa destrucción, o como dice la Reina Valera, versión 60, la abominación desoladora, que es lo mismo. Corromperá, escuche esto, acá ya revela la condición del pueblo de Israel. Corromperá con halagos, con lisonjas, a los que hayan renegado del pacto. ¿Se acuerdan cuando les decía recién? Hubo judíos que se enamoraron de la cultura griega. Pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. Ahí estaba Matatías, sus hijos y todos los que se juntaron a ellos y formaron ese pequeño ejército de resistencia. Los sabios instruirán a muchos. Esto pasó. ¿Qué hacían estos hombres? Instruían al pueblo: no abandonen la ley de Dios, no abandonen el adorar a Jehová, nuestro Señor, por más que nos maten, por más que nos prohíban, por más que nos hayan invadido el templo. Dice que esto pasó en la invasión de Antíoco Epífanes. ¿Sabe lo que quiere decir Antíoco Epífanes? El Dios manifestado. Él se creía Dios. Luego los emperadores romanos, ellos eran Dios. Por eso cuando, hago un paréntesis, ¿no? Cuando allí el centurión ve a Jesucristo entregar su espíritu y morir, y ve que hay un eclipse y que hay un terremoto, lo que hace el soldado romano, esa expresión que dice verdaderamente Él era el Hijo de Dios, Él está traicionando Roma. Él está desertando. No es solo una afirmación, Él se está jugando la vida. Él está dejando años de adoctrinamiento para reconocer que Cristo era el Hijo de Dios. No se podía decir eso de otro hombre que no fuera el César. Pero al ver el cuadro de la cruz mueve el corazón de este oficial romano y él reconoce que Cristo es el Hijo de Dios. Cierro el paréntesis. Los sabios instruirán a muchos, aunque durante algún tiempo morirán a filo de espada, o serán quemados, o se les tomará cautivos y se les despojará de todo. Eso pasó. Y esto va a pasar en la época del anticristo. Repito, esto es un reflejo profético de lo que va a suceder también. Ahora, cuando volvemos a la recuperación del templo de Jerusalén,
Tienen que encender la lámpara, la menorá, y se encuentran con un grave problema. Usted sabe que el aceite que se usaba para encender la menorá era aceite de oliva, pero era una receta especial que solo la podían preparar los sacerdotes. Esto está en la ley de Dios. Cuando usted estudia Levítico y todo esto, usted lo va a encontrar. Lo podían preparar los sacerdotes y esa preparación tardaba aproximadamente 8 días. Y el problema es que cuando van a revisar el aceite que quedaba, el aceite consagrado, repito, no cualquier aceite, había aceite para un solo día. Un solo día. ¿Cuál es la decisión que toman los levitas, los sacerdotes? Dicen, encendamos la lámpara y que sea lo que Dios quiera. Pero no va a haber aceite, se va a apagar mañana. Mañana se apaga y no tenemos aceite, no importa. Que se encienda la lámpara. Usted sabe que no podía faltar la lámpara encendida en el templo. Ellos tuvieron fe, se jugaron. No es la primera vez que Dios realizaría un milagro, porque el milagro fue que al segundo día la lámpara seguía encendida. Al tercer día seguía encendida, al cuarto día seguía encendida, al quinto día, y duró 8 días. Yo he contado testimonios personales. Yo tengo comprobado que Dios hace ese tipo de milagros de multiplicación, y yo sé que muchos aquí también lo saben. No hace falta que nadie me convenza, yo lo viví. No era aceite, era querosén para poder cocinar, hace muchos años atrás. Y Dios lo multiplicaba, y lo multiplicaba hasta que pudimos comprar, y el querosén recién ahí disminuyó. Mire, se puede trabar el flotante de un tanque, pero tener encendido varios días y que no se acabe el combustible es un milagro. Yo sé que Dios lo hace. Yo creo en la transformación. El primer milagro que Dios hizo fue convertir el agua, que era agua ritual, no era cualquiera, agua en vino. Alguno dice, eso lo dicen para engañar a la gente, para engañar a los borregos, dicen los mexicanos. No, Señor. El evangelio para el que se pierde es locura, pero para los que creemos es poder de Dios. Es poder de Dios. Gloria al Señor. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Sé que Dios lo hace. Esta no es una clase de historia. La historia es para entender lo que pasó y cómo Dios obró. Usted puede estudiar historia en la escuela, en la facultad, pero aquí lo que la palabra del Señor nos dice es: yo soy un Dios de poder. Yo soy el Dios de la historia, pero soy el Dios de la actualidad. Yo hoy lo puedo seguir haciendo. Esta palabra tiene que avivar nuestra fe. Ese Dios que multiplicó el aceite. Por eso también se llama la fiesta de las luces. Fiesta de la dedicación, porque los macabeos recuperan el templo, lo purifican y lo rededican a Dios, y fiesta de las luces por la multiplicación del aceite. Ahora los judíos lo que expresan es: no celebramos tanto el hecho de que se haya multiplicado el aceite. Nosotros los cristianos sí, después le voy a explicar por qué. Ponemos también énfasis en eso, el milagro del aceite. Ellos dicen, más grande que el milagro de la multiplicación del aceite es el siguiente: con todo el poderío militar no pudieron aplastar nuestra fe. Y eso también es para celebrar. Con todo el poder de Grecia, ni Grecia pudo matar nuestra fe. Mató mucha gente, pero no pudo matar la fe. Cristo dijo algo muy importante, dijo: no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Solo eso pueden hacer, pero no pueden tocar el alma. Amén.
No pudieron aplastar la fe. Hoy tenemos muchos hermanos cristianos perseguidos en muchos lugares del mundo. La ONU hace la vista gorda, se encarga de otras estupideces, pero no de lo que se tiene que encargar. Derechos humanos solo defiende delincuentes y no defiende las víctimas. No importa, esa gente está firme en su fe y aunque logran matar muchos cuerpos, pero mucha gente muere sin negar a Cristo, y esto es para celebrar. Pueden matar a un montón de cristianos, pero no pueden matar el cristianismo. No pueden. Hace siglos y hace milenios el diablo está tratando de agotar, de apagar, de matar la fe. No lo va a poder lograr nunca. Hasta el fin de los tiempos va a haber gente que va a llegar a los pies de Jesús. Va a haber gente que va a buscar a Dios. Ellos celebran eso. No era la primera vez que pasaba un milagro así. Vamos a ver un antecedente en el segundo libro de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Muchos ya saben de lo que vamos a leer. Es un milagro muy conocido. Segundo de Reyes 4, 1 al 7. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo, al profeta Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados les quedó deudas. Ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Qué situación desesperante, acuciante, apremiante. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Seríamos capaces de entregarnos nosotros mismos para evitar esto, ¿no? ¿Y qué puedo hacer por ti?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Siempre hay algo. No tengo nada, Señor. No, el Señor dice, algo hay, pero es poco, a mí me alcanza. Fortalezcase en la fe. Nunca cometa el error de decir, no, eso es para aquel que tiene más que yo. Ahí sonó, se quedó afuera de la bendición. Pero si usted ejerce fe y dice, el Dios de aquel, el Dios de mi hermana, el Dios de mi hermano es mi Dios también. Y Dios te pregunta, hasta podríamos añadirlo al estudio de las preguntas de Dios. ¿Qué tienes en tu casa? Hacé memoria. ¿Qué capacidad tienes? No, ya no me queda nada. Soy un inútil, no tengo dinero, no sé qué hacer. No. Algo sabes, algo puedes, algo tienes. El problema es, ¿está escondido en una vasija o lo pongo en las manos del Señor? Escuche esto, es maravilloso este milagro. Y dice, su servidora no tiene nada en casa, respondió, excepto. No es que no había nada. Excepto un poco de aceite. Eliseo ordenó, no le dio la opción. Dios ordena. Salir del estancamiento espiritual, económico, emocional, requiere obedecer órdenes de Dios. Sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Y mire, que no sean pocas. Átelo con otra palabra, extiende tus estacas. Amén. Luego entra en la casa con tus hijos, cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo, se fue, luego se encerró con sus hijos. ¿Qué hizo la mujer? Obedeció. Ejerció fe. ¿Qué es lo que muchos dicen? ¿Qué va a pasar esto? Qué triste cuando hay cristianos que tienen esta actitud, ¿no es cierto? Se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Y cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió, ya no hay.
En ese momento se acabó el aceite. ¿Cuándo cesa la bendición? Cuando no hay más recipiente. Dios es más que suficiente. La bendición de Dios es sobreabundante. Se termina la bendición cuando no hay vasijas dispuestas. Se termina. O cuando se completó. Yo, en el testimonio que le acabo de contar, cuando Dios nos proveyó para comprar más querosén, ahí es donde se agotó el querosén. El Señor dice, bueno, ahora te di la provisión, comprá. Pero mientras haya vasijas dispuestas va a haber aceite. Amén. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien ordenó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Primero, escuche, hay un orden acá, paga tus deudas y con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Me imagino que habrán sido un montón de litros de aceite. La bendición de Dios es sobreabundante. Iba a pagar sus cuentas, que no eran pocas. Si le iban a llevar, yo quiero que usted haga estos números, si le iban a llevar 2 hijos como esclavos, era una cifra grande. Y fue tanta la bendición que pudo pagar sus deudas y le quedó dinero para vivir con sus hijos. Gloria a Dios. Aquí vemos este milagro de multiplicación de aceite. Dios ya tenía antecedentes de hacer estas cosas. Y en Hanukkah pasó lo mismo. El Señor multiplica el aceite y la lámpara no se apaga. Amén. A partir de ese momento se establece la fiesta de Hanukkah el 25 de Kislev. ¿Cómo diferenciamos en la Biblia Hanukkah de Sukkot, de la fiesta de las enramadas? Porque Sukkot se celebraba el día 15 de Tisri o Tisrei y era otoño. Dios es sabio. En Levítico 23 encontramos que hay 2 bloques de fiestas, son 7 fiestas. Las primeras 3 son en primavera y el segundo bloque de 4 fiestas es en otoño. Ninguna en verano, ninguna en invierno. ¿Por qué? Porque había fiestas de peregrinación a Jerusalén y no era como ahora que hay vehículos con aire acondicionado. No, había que ir a lomo de burro. Todo el calor infernal, 55, 60 grados en el desierto, sin ninguna comodidad, o el frío mortal del desierto en invierno. Dios es sabio, Dios es práctico. No hay tanto misticismo en esto. Acá en el Evangelio no hay misticismo, hay poder de verdad y hay practicidad. El pastor predicó hace algún tiempo, hace algunos días, de la parábola del buen samaritano. ¿Cómo termina la parábola? ¿Qué dice Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Práctica. Ajá. ¿Quién fue el prójimo? Y este hombre que conocía toda la ley, pero se ve que mucho no hacía. Y el Señor le dijo, ve y haz tú lo mismo. Práctica. Otoño, o sea, primavera y otoño. En el mes de Abib empezaban con Pascuas, luego panes sin levadura, luego fiestas de primicias, y luego en otoño se reactivaban las fiestas con el Yom Teruá, fiesta de las trompetas, luego venía el Yom Kippur, ¿sí? Y así se completaban las 7 fiestas, la última era Sukkot, fiesta de las enramadas. Pero ahora vamos a ver en la Biblia dónde figura la fiesta de Hanukkah. Sin mencionarla, está Juan 10:22. Faltó mencionar Pentecostés, de las fiestas de otoño. Juan, capítulo 10, versículo 22. Un versículo sencillito. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Entonces uno puede decir, bueno, la fiesta de Sukkot.
No, ahí está clarito el detalle. Era, ¿qué dice? Invierno. No era Sukkot. El 25 de Kislev era invierno. Esta fiesta en la cual Jesús estaba en el templo era la fiesta de Hanukkah. ¿Vieron cómo hay cosas? A veces decimos, la Biblia no dice tal cosa, pero después nos empezamos a investigar. Con la guía del Espíritu Santo decimos, sí, la Biblia dice. Hasta el día de hoy hay muchos que no se la quieren jugar y dicen, no sabemos la fecha que nació Jesús. Y en realidad, investigando la palabra, investigando la Mishnah, investigando algunos elementos de arqueología que todavía están en pie, descubrimos que sí. Vamos a Crónica, cuando David ordena los turnos de las familias sacerdotales. Ahí está la familia de Zacarías y de Elizabeth, papá y mamá de Juan el Bautista. Sabemos que María queda embarazada 6 meses después que Elizabeth. Tenemos los tiempos marcados. Jesús nació en Sukkot. Jesús nació en Sukkot. En la fiesta del tabernáculo. Y cuando vamos a los escritos de Pablo, Pablo dice que Jesús, el término en griego es el original, se tabernaculizó. Porque el cuerpo se lo considera un tabernáculo. Dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Se tabernaculizó. Jesucristo nace en Sukkot. Y ahora vamos a ver la relación que tiene que ver Hanukkah con Jesús. Vamos a volver para atrás. Jesús nace en Sukkot. Nos vamos 9 meses para atrás. ¿Cuándo es engendrado Jesús? En Hanukkah. Gloria al Señor. Jesús es engendrado en Hanukkah. La Biblia no declara que Jesús nació prematuro ni nada por el estilo. Él nace de parto normal, cumplido el tiempo de la vida, así se le llamaba en la Biblia a los 9 meses de gestación, el tiempo de la vida. De tabernáculos para atrás 9 meses, llegamos a la fiesta en el mes de Kislev, fiesta del Sukkot, de Hanukkah. Jesús es engendrado en Hanukkah. ¿Y por qué Hanukkah y Jesucristo tienen una relación profética maravillosa? Porque Jesús, ¿por quién fue engendrado? Aproveche el eco para contestar, que lo voy a escuchar. ¿Por quién fue engendrado? ¿Qué es lo que representa el Espíritu Santo en la Biblia? Uno de los símbolos del Espíritu, uno es el fuego, pero hay otro. No tenga miedo. No crea que usted se equivoca en una respuesta y Dios le va a mandar un rayo y lo va a castigar. No pasa así. El aceite. Jesús es engendrado en Hanukkah. Hay un simbolismo profético con esa fiesta. Es engendrado por el Espíritu Santo. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Es la fiesta de la luz. Es la fiesta de la dedicación. ¿Sabe por qué? Repito esta palabra que dice el apóstol Pablo, vosotros sois templo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero para que Cristo habite en tu corazón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Él tiene que entrar y tiene que empezar a limpiar. Tiene que empezar a santificar. Hay gente que cree que es al revés. Tengo que estar hecho un santo para ir a la iglesia. Una vez que yo esté bien, voy a la iglesia. No funciona así. La iglesia no es un lugar para gente perfecta, es un lugar para gente imperfecta, para gente con temores, para gente con enfermedades, para gente con debilidades, pero que viene y le dice, Señor, necesito tu ayuda. Para gente pecadora. ¿Por quién vino a morir Jesús? ¿Por quiénes? Por los pecadores. Los fariseos se creían re santos porque ellos eran muy intelectuales y conocedores de la Biblia, pero no vivían la realidad. Sus corazones estaban podridos. Se los dijo Jesús. Templos, le dijo, sepulcros blanqueados. Están pintaditos por fuera, pero adentro están llenos de muerte.
Uno tiene que llegar a Jesús como está. Él nos recibe como está, pero empieza a purificarnos, a limpiarnos, al igual que los macabeos entraron. Hermanos, eso fue profético. Estaba simbolizando ya la obra redentora y la obra purificadora de Cristo a través del Espíritu Santo. Él entra, Él nos limpia, Él nos dedica para Él, nos dedicamos para Él. Por eso somos templo del Espíritu Santo. Y luego hay que encender la lámpara porque tiene que habitar el Espíritu en nosotros. No hay suficiente aceite, no importa, Él puede llenarnos. Toda la fiesta de Hanukkah está emparentada con la obra de Jesús en nuestras vidas. Por eso es actual. Yo les decía, esto no es una clase de historia, esto es palabra viva. Amén. Gloria a Dios. Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 4. Vamos a leer. Malaquías 3. Hay una profecía de Jesús. Empieza con una pequeña profecía en el versículo 1 de Juan el Bautista. Usted sabe que Juan el Bautista fue el que el Señor envía a preparar el camino, los corazones de la gente, para que reciban al Mesías, a Jesucristo. Él tenía el ministerio, la unción de Elías. No era la reencarnación de Elías. Él tenía la unción, el espíritu de la unción, el ministerio de Elías, que era volver el corazón del pueblo hacia Dios. Figúrese usted Elías en el Monte Carmelo, la obra que él hizo allí. De hecho, sabemos que no es la reencarnación porque cuando le vienen a preguntar, ¿eres tú el Mesías? ¿Qué dice Juan el Bautista? No, Juan el Bautista dice, no, yo no soy el Mesías. ¿Eres alguno de los profetas? Ni siquiera se consideró profeta. Mira la humildad de este hombre, y lo era. Dijo, no. ¿Eres tú Elías? Le dicen, no, no soy. Soy una voz que clama en el desierto. Nada más. Eso soy. Malaquías 3, del 1 al 4. Mire qué interesante esto. Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Ese es Juan el Bautista. De pronto vendrá a su templo, ahora habla del Mesías, el Señor, a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto, a quienes ustedes desean. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos desean la presencia del Señor que llene su corazón? A quienes ustedes desean, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Profecías de la revelación de Cristo en su reino. Mire cómo salta en el tiempo. Esto es lo maravilloso de las profecías. Porque será como fuego de fundidor o jabón de lavandero, o jabón de lavadores, dice la otra versión. Se sentará como fundidor y purificador de la plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en años pasados. Está hablando, Él va a venir. Pero no solo esto es profecía de los tiempos finales, es una palabra puntual para nuestras vidas. Él va a venir a tu cuerpo, a tu vida, a mi vida, y va a empezar a purificar. ¿Cómo se purifica el oro? En el crisol, a altas temperaturas. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Las pruebas nos purifican. Sacan la escoria. Si había un poco de escoria, de autosuficiencia, de orgullo, el Señor me pone contra la pared, me lleva a situaciones donde me doy cuenta que no puedo solo y digo, Señor, ayúdame. A altas temperaturas el Señor está sacando el orgullo. Y no quiere decir que por ser cristiano y depender de Dios te vas a sentir inseguro toda la vida. Todo lo contrario. Mira, no hay mejor seguridad que estar parado sobre la roca que es Cristo. Ahí te vas a sentir seguro, pero no en ti, en el poder de Dios. Por eso Él va a entrar a su templo y Él va a entrar a purificar.
Y nuestras vidas van a ser consagradas y dedicadas al Señor como el templo de Jerusalén, cuando logran los sacerdotes ingresar y logran sacar toda la inmundicia y sacar la estatua de Zeus. ¿Sabe a quién representa Zeus? Para el que lo está imaginando, sí, está en lo cierto, a Satanás. Él va a sacar la oscuridad de nuestras vidas y va a empezar a habitar Él, y va a empezar a lavar y va a empezar a limpiar. Es lo que tuvieron que hacer los sacerdotes y dedicar ese templo otra vez al Señor. Por eso Hanukkah es profética. Aunque no esté en el calendario de Levítico 23, se agregó después como Purim. Purim es una fiesta que se agregó después, estando también el pueblo de Israel en opresión. Pero esto no es solo para Israel, el Israel geográfico, es para el Israel espiritual, que es usted, que soy yo. Hay liberación de parte de Jesús. El que oprime es el enemigo. Él trae libertad. Él vino a libertar a los cautivos. Gloria al nombre de Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 12. Este versículo lo sabemos de memoria, pero igual es lindo leerlo. La palabra de Dios es viva y es bueno leerla y escucharla con nuestros oídos. Juan 8:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. No luz artificial. No esas cosas que pueden llenar nuestro corazón un ratito, pero son efímeras. Nada de lo que puede darte felicidad un tiempo, pero después te trae destrucción. La luz de la vida, la luz que permanece, esa luz que pensaban que se iba a apagar, pero seguía encendida un día y otro día y otro día. Eso habla de la permanencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso habla de la permanencia de la luz de Cristo cada día de nuestra existencia. ¿Saben una de las cosas que Jesús enseñó? Mire cómo todo está conectado, es hermoso esto. Jesús dijo que una lámpara no se enciende para esconderla debajo de una mesa, debajo de una cama, debajo de un cajón. Él dijo que hay que ponerla en un lugar alto para que alumbre a todos lados. ¿Saben cómo se celebra Hanukkah? Cuando se empieza a encender la Hanukkía, esa menorá de 8 luces, más las del medio que es para encender, se coloca en una ventana, en las ventanas de la casa, que se vea de afuera, y algunos hasta la ponen en un patio. Hoy en día hay Hanukkía que tienen lámparas eléctricas, y aquí en Argentina hay, en Puerto Madero hay una gigante. ¿Y dónde está? Está afuera, está en un terreno público. Y se va prendiendo cada día una de esas lámparas. La luz es para estar expuesta y no escondida. Muestra la luz de Cristo en tu vida. Muestra la luz de Cristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue va a tener la luz de la vida. Se va a ir la oscuridad de tu vida y se va a inundar de luz. ¿Vas a tener problemas? Sí. Si viniste pensando, te iba a decir, no va a haber más problemas. No te voy a mentir. Vas a tener problemas, pero vas a tener victoria. Vas a tener guerras, pero tenés armas espirituales. Tenés armas para enfrentar al enemigo. Sin Cristo también tenés problemas. Y te inventás y te fabricás problemas. Y no tenés defensa, pero en Cristo hay victoria. Hay victoria. Hanukkah y Cristo están totalmente ligados. Había algo profético en esa fiesta. Oremos para que muchos judíos conozcan a Cristo y entiendan esto, esta luz que nosotros tenemos. Ellos solo tienen la tradición y el recuerdo, nosotros estamos viendo el significado vivo y profético. En Lucas 19:10 dice que Él vino a rescatar y vino a salvar todo lo que se había perdido. El pueblo de Israel tiene que recuperar el templo y hay muchas cosas destruidas que tienen que recuperarlas, tienen que restaurarlas. Esa obra la vino a hacer Cristo en nosotros. Fíjese usted que Él no solamente viene a buscar al que está perdido. Yo estaba perdido sin Cristo, usted también. El pobre sin Cristo está perdido. El rico sin Cristo está perdido.
El joven sin Cristo está perdido, el anciano sin Cristo está perdido. Pero Él no solamente vino a rescatar al que estaba perdido, lo que dice Lucas es que Él vino a rescatar lo que se había perdido, porque lejos de Dios perdimos salud, perdimos paz, primero perdimos la comunión con Él. Y ahí vienen todas las otras pérdidas. La humanidad lo primero que pierde es la comunión con Dios por culpa del pecado, pero cuando viene Cristo nos da y nos sirve en bandeja para que recuperemos todo lo perdido. Pero era culpa mía, no era culpa de Dios. No importa, dice el Señor, yo soy un Dios de misericordia y estoy dispuesto a perdonar. Y no solo perdonar, a empezar a restaurar tu vida. Él vino a recuperar. ¿Qué perdiste? Podés meditar un momento en tu corazón. Perdí la salud, perdí la paz, perdí la relación con la familia, perdí el trabajo, perdí cuántas cosas hace perder el pecado, hasta la vida. Y no solo la vida eterna, muchas vidas se truncan antes de tiempo, de forma prematura, por el pecado. Pero en Cristo está la restauración de todas las cosas. Por eso nosotros celebramos también la luz, pero no la luz de una lámpara física, la luz de Cristo. Celebramos el aceite, celebramos la obra del Espíritu Santo. Celebramos la dedicación porque nuestras vidas están dedicadas al Señor. Que Él siga sacando todas las impurezas, que Él siga sacando todo lo que no le agrada al Señor, que Él siga limpiando. La revolución se llamó la revolución de los macabeos, de martillo. La vida de Cristo, cómo tenía que ser labrado el oro de los querubines, del propiciatorio del arca del pacto, a martillo de una sola pieza. La menorá tenía que ser labrada a martillo. Saben que hasta el día de hoy los orfebres, con toda la tecnología y conocimiento actual, no pudieron replicar lo que hicieron los orfebres en la época del tabernáculo y en la época del templo. No lo pudieron replicar. ¿Cuántos kilos pesaba aproximadamente según el diseño de Dios la menorá? 33 kilos. Tiene una correlación profética con el tiempo de Cristo en un cuerpo humano, 33 años. ¿Saben cuándo fue labrado a martillo Jesús? Cuando le clavaron sus manos y sus pies en la cruz del Calvario. Todo tiene una relación. Nada en la palabra es casual. Hay significado profético, hay significado práctico y hay una palabra poderosa, puntual para hoy, en nuestras vidas. El 24 vamos a estar juntos acá, algún grupito, vamos a alabar al Señor, vamos a compartir algunos alimentos. Otros van a pasar con su familia, con sus seres queridos. Como dije en el principio, no quiero volver a repetir todo, pero olvídese de tantas cosas que lo único que hacen es amargar el corazón de la gente. Pongamos la mira más que en los mosquitos, en los camellos. Que no estemos colando mosquitos y tragando camellos. Pongamos la mira en las cosas de arriba, pongamos la mira en la obra del Espíritu Santo. Y cuando llegue la fiesta, lo único que usted tiene que hacer, adore al Señor, como todos los días. Pero ¿sabe qué? También hubo celebración en la Biblia. Cuando Cristo nació, los ángeles vinieron, y esto es bíblico. Le anunciaron a los que eran los relegados de la sociedad, los menos importantes, los pastores. Era un oficio de poca monta en aquellos tiempos. Y a ellos vinieron los ángeles a revelarle de que Cristo había nacido en Belén de Judea. Y hubo luz, y hubo cánticos, y hubo un mensaje de paz y de gozo y de buena voluntad. No vinieron los ángeles a decir, pónganse tristes y solemnes que nació Cristo. Alégrense.
buena voluntad de Dios para con los hombres. Así que no está mal. Pero que no sea un día en el año. Todos los días estamos dedicados al Señor. Estos templos están dedicados al Señor. Amén. Que no entre ningún Antíoco Epífanes a meter porquerías en tu mente, en tu corazón. Que sea el Espíritu Santo, que sea el aceite, que sea la luz de Cristo. Gloria a Dios. Le invito a estar de pie. En esta hermosa noche celebramos la presencia del Señor. Lo más importante del ministerio de Cristo fue su muerte y su resurrección, sus enseñanzas, sus milagros. Pero para que todo eso pasara, Él tuvo que nacer en un cuerpo humano. Jesús existe desde antes, pero tuvo que ocupar un cuerpo humano. Juan el Bautista dijo, el que viene existe antes que yo, desde la eternidad. Amén. Adoramos al Señor en esta noche, oramos. Orar es hablar con Él. Señor, te damos gracias por tu hermosa y dulce presencia, por tu palabra poderosa. En estas vísperas de la fiesta, Señor, hicimos este pequeño paréntesis para poder compartir y desarrollar este tema tan lindo, la relación de esta fiesta de Hanukkah contigo, Señor, con tu ministerio, con lo que viniste a hacer en nuestras vidas, lo que viniste a hacer al mundo. Celebramos tu victoria, que también es nuestra victoria. Si alguien aquí dice, yo soy débil, no puedo, ¿sabe lo que dice la palabra? Diga el débil, fuerte soy, porque el poder de Dios se manifiesta y se glorifica en mis debilidades, en tus debilidades. No somos vencedores por nuestras fuerzas, somos vencedores por medio de Jesucristo, aquel que nos amó. Señor, gracias por tu presencia y tu Espíritu Santo en esta noche. Tu palabra poderosa, actual, viva, real, verdadera, que nos habla, que nos instruye, que renueva nuestra fe. Llévate todos los temores, todas las dudas. Espíritu Santo, esta es tu obra. No es la elocuencia humana. Eres tú, Señor, a través de tu palabra. Habla, Espíritu Santo, a los corazones. Añade, Señor, a esto que hoy hemos compartido, que esta palabra quede marcada a fuego y que podamos experimentarla en cada uno de nosotros. Purifícanos, santifícanos, quita toda inmundicia, todo lo que no te gusta, lo que no te sirve de nuestra vida, lo que pueda ser impedimento, Señor, límpianos, lávanos con tu sangre preciosa, como jabón de lavadores, como purificador. Cada día, Señor, podamos parecernos más a ti. Tu intervención en nuestras vidas es necesaria, a veces dolorosa, pero necesaria. De pruebas en pruebas y de victoria en victoria. Bendice cada vida aquí presente, cada familia aquí representada. Bendice a los que nos están mirando y escuchando a través de los medios, a través de las redes sociales. Tu bendición pueda alcanzar, Señor, cada vida, cada hogar. Aún, Señor, milagros de sanidad, aquí y a la distancia. No hay distancia para tu poder. Esos brazos que se extendieron un día en la cruz del Calvario, hoy están extendidos para abrazar, para bendecir. Tú viniste a libertar a los cautivos, Señor. Corta toda cadena, toda atadura del enemigo en las vidas, Señor. Trae liberación. Trae liberación para que tu gloria y tu presencia se manifiesten en nosotros. Liberación de adicciones, de vicios, de enfermedades, de angustia, de depresión, de pobreza, de necesidad, de incredulidad, de dudas. Corta toda cadena de las tinieblas, Señor. Avanza en contra de las tinieblas
y que tu luz invada cada vida, cada hogar, cada corazón. Oramos por salvación, que sigan llegando almas a tus pies y te conozcan y se planten y se establezcan, Señor, y puedan disfrutar de esta buena tierra de bendición y de cada promesa escrita en tu palabra. Ayúdanos a cada uno a vivir lo que está escrito, Señor, a experimentar lo que está escrito. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo hacemos con gratitud. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ofréndale un aplauso al Señor, dándole la gloria y la honra. La alabanza y la adoración es para ti, Señor. Para ti es la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gloria a Jesús.